¿Ya? Eso es. Muy bien, hermanas, buenas tardes a todas, sean bienvenidas. Nos da mucho gusto volver a iniciar estas reuniones del taller de lectura. Como ustedes saben, ya es nuestra fecha. Estamos iniciando nuevamente y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Entonces, le damos gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano, el hermano Lynch, y por el pastor Christopher, que va a estar traduciendo el día de hoy. Entonces, por ahí van a estar entrando varias hermanas. Entonces, para poder arrancar, vamos a orar y comenzamos. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor Padre. Gracias por tu misericordia, por tu amor, porque siempre estás con nosotros. Tú nos cuidas, nos ayudas, nos provees. Eres nuestra roca fuerte, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti en cualquier circunstancia. Y te damos gracias por este tiempo de regresar a nuestro taller. Pedimos que tú bendigas este tiempo, que tú bendigas a tu hermano Christopher, que va a estar traduciendo, que bendigas al pastor que va a estar enseñando en esta hora. Permítenos aprender, permítenos crecer en tu palabra y gracias por estas oportunidades que nos brindas para poder seguir aprendiendo de ti. Encomendamos este tiempo en tus manos a todas las hermanas que van a ir entrando para que tú las bendigas, Señor. Gracias porque nunca falta tu misericordia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Amén. hermano. You're on, Brother Chuck. I am on. Very good. Well, Linda wants to say hello to all you who just joined. Linda? Bueno, la hermana Linda quiere saludar a todos que se acaban de unir. Hola, todos mis hermanos y hermanos en Pachuca y otros lugares. Bendiciones. She is my favorite Latina. Ella es mi latina favorita. Well, I thank the Lord for all of you taking time out tonight to do some thinking. Le doy gracias al Señor por la vida de cada una de ustedes, por haber apartado el tiempo para esta reunión. And I really hope that God repays you and rewards you for this time in a way that's meaningful to you. Realmente deseo y anhelo que sea el Señor quien les pague, quien les recompense de una manera muy significativa por el tiempo que han apartado para esta reunión. I just feel honored to spend this time with you. Para mí es un gran honor pasar este tiempo con todos ustedes. But I have one regret. Pero tengo una cuestión. That I could not be there to give you a hug and get a hug from you. Hay algo que yo desearía estar ahí físicamente para saludarles y abrazarles en persona. So we will do the best. Maybe someday we come back to Pachuco and we'll have some time together, maybe. Posible. Así que a través de esta reunión de conexión haremos lo mejor posible y quizá algún día, en algún momento, tendremos la oportunidad, si es posible, de regresar a Pachuca. I was telling Chris, this topic is very familiar with me. Le estaba diciendo a Chris, este tema que hoy estaremos enseñando me parece muy conocido. Yesterday morning, I did the same topic with a large group of Salvation Army officers. El día de ayer compartí este mismo tema con un grupo grande que se llama Ejército de Salvación, con las personas principales de esta organización llamada Ejército de Salvación. This was on the island of Puerto Rico. Esto fue en la isla de Puerto Rico. I remember the last time I was there with you at the church. Yo recuerdo la última vez que estuve con ustedes ahí en la iglesia. And every time I look out at the audience of everybody in the church, y cada vez que yo veía a la audiencia y a todos los que estaban presentes en la iglesia, sometimes I get just a little bit of sadness comes into my mind. En ocasiones llega un poquito de tristeza a mi mente. And one of the reasons is that as I look at the audience, I know in 1 year, a few of you would not be there at the church.
Y una de las razones por las cuales viene un poquito de tristeza a mi mente es porque yo sé que de entre la audiencia, quizá dentro de un año, probablemente, algunos de ustedes asistiendo, quizá ya no estarán, ya no asistirán. It would have nothing to do with the pastor or the music or the fellowship. It have nothing to do with that. Pero no quiero decir que van a dejar de asistir debido al pastor, debido a la convivencia o debido a la iglesia. Nada que ver con eso. But there is a real possibility that some major trial or crisis will enter into your life. Sino que la razón por la cual podrían dejar de congregarse es porque quizá algún problema, alguna crisis, alguna situación mayor les va a golpear en la vida. And because of that pain, you'll find yourself pulling away from God, away from his word, and away from the brethren. Y quizá por causa de ese dolor o esas pruebas se van a estar alejando de Dios o se van a alejar de su palabra, de la palabra de Dios, o quizá se van a estar alejando de los hermanos y hermanas en Cristo. I think I remember sharing about a lady who led the music, the praise group in her church. Recuerdo que una ocasión estaba yo compartiendo con una dama que ella era líder del grupo de alabanza en la iglesia. And every Sunday she would give a lot of hallelujah praise, and the whole church would be in praise. Y cada domingo ella, como líder del grupo de alabanza, pues alababa al Señor y guiaba a la gente, al pueblo, a alabar al Señor de igual manera. And everyone is happy and praising the Lord. Y todos en la congregación estaban felices, contentos, alabando al Señor. Well, this lady was probably 22, 23, 24. Esta dama tenía como 22 o 24 años de edad. And she was engaged to be married. Y ella estaba comprometida, estaba por casarse. All the invitations have been sent out. All the wedding plans have been made. Todas las invitaciones a la boda habían sido repartidas. Todos los detalles para la boda estaban ya cada uno arreglados. As a young woman, she is looking for the day that she should be able to be with the man that she loves very much. Y esta dama estaba contenta y emocionada porque llegara el día en que se casaría con aquel joven a quien ella tanto amaba. But one night, very late, she received a phone call that her fiancé had just been killed in an automobile accident. Pero en una ocasión, en una noche, esta dama recibió una llamada telefónica en la cual le dijeron que su prometido había muerto, había fallecido en un accidente automovilístico. And she went into shock and deep anger. Y esta hermana se cayó en un asombro tan profundo y además se llenó profundamente de ira. In dealing with those who experience death, shock is the first step. Cuando una persona pierde a un ser querido, el primer paso con lo que están batallando es el asombro. The second step normally is anger. Normalmente, el segundo paso o la segunda cuestión con la que están batallando es con el enojo. Then it goes into an area, I wish this hadn't have happened. If only I could have done this or done that to prevent it. Y luego la persona que perdió al ser querido comienza a decir, cuánto deseo que esto no hubiese sucedido, si yo hubiera. And then it goes into that, into some, not necessarily depression, but just being very, very down emotionally. Y a veces la persona que perdió al ser querido no necesariamente caiga en depresión, sino que sus emociones están profundamente por los suelos. Usually the last step of the cycle is acceptance, which means I can now live with a loss. Usualmente lo que sucede comúnmente en este ciclo, la etapa final puede ser la aceptación.
aceptación y dicen, finalmente creo que acepto y puedo vivir con esta pérdida. But in her case, she got stuck in the second phase of anger and became very angry with God. Pero en el caso de esta persona que estamos describiendo, se quedó estancada en la segunda fase, que es la de llenarse de ira, de enojo contra Dios. She left the church. She left studying her Bible and prayer, started to get into drugs and alcohol, and became very immoral. Ella dejó de congregarse, se alejó de Dios, se alejó de la palabra de Dios, empezó a involucrarse en drogas, alcohol y en cosas o cuestiones de inmoralidad. Because I can understand the pain that she went through. Yo puedo entender muy bien el dolor por el que ella estaba atravesando. But in this case, her life, her spiritual depth did not go deep enough to handle this crisis. Pero en el caso de ella, su pérdida fue tan profunda que no pudo manejar la situación. And the question she was asking, why did God allow this to happen? Y la pregunta común que ella se hacía era, ¿por qué razón Dios permitió que esto sucediera? And in her mind, she began to give herself answers like, God doesn't love me. God does not want my best. God is punishing me. Y ella como que se respondía a sí misma y en su mente decía, seguro Dios no me ama, seguro Dios no me quiere, seguro Dios permitió que esto me sucediera porque Él no quiere lo mejor para mí. The number one question that both Christians and non-Christians tend to ask when they go through a major crisis or problem, when it hits them, they cry out, God, why? La pregunta número uno que se hacen los creyentes e incluso los no creyentes cuando una crisis, una situación fuerte les golpea, preguntan, ¿por qué sucedió esto? And that's a very normal question, and God understands. Esta es una pregunta muy normal y Dios lo entiende. In fact, this is such a normal, significant question. The oldest book in the Old Testament addresses that question. De hecho, esta es una pregunta normal, profunda, tanto así que el libro más antiguo del Antiguo Testamento aborda este tipo de pregunta. Sometimes you ask people, what's the oldest book in the Old Testament? They say, oh, it's Genesis. En ocasiones le puedes preguntar a la gente, ¿cuál es el libro más antiguo de la Biblia en el Antiguo Testamento? Y dicen, por supuesto que es Génesis. But I think many of you already know that Job is the oldest book written in the Old Testament. Pero yo creo que muchos de ustedes ya saben que el libro más antiguo que fue escrito en el Antiguo Testamento es Job. In fact, Job is one of the best known examples of suffering that's recorded in Scripture apart from the Lord Jesus. De hecho, Job es uno de los más comunes ejemplos que quedaron registrados en la palabra de Dios acerca del sufrimiento, aparte del Señor Jesús. Most of you already know the story of Job, so I will not go into a lot of details. La mayoría de ustedes ya conocen la historia de Job, así que no me voy a meter en los detalles. You remember he lost 7 of his sons and 3 of his daughters were all killed. Todos ustedes recuerdan que él perdió a 7 de sus hijos, 3 de sus hijas, a todos ellos los mataron. All of his sheep, camels, oxen, all of his livestock and servants were all killed. Pero también todo su ganado y todos sus siervos, todo lo que Job tenía, murió, había sido muerto. There's something to be aware of when people go through a crisis. Hay algo de lo que debemos estar advertidos cuando alguien pasa por una crisis. Usually, 2 people show up. Usualmente, 2 personas son las que salen a flote. One is Satan and one is God.
Uno es Satanás y la otra es Dios. And so you remember Satan showed up. Así que ustedes pueden recordar que en la historia de Job, Satanás se presentó. Now, notice what Satan wanted to do. Ahora noten, por favor, lo que Satanás quería hacer, lo que pretendía. He wanted Job to put the meaning on that loss that this was God's fault. Satanás quería provocar que Job le diera el significado a esas pérdidas diciendo, seguro Dios provocó estas pérdidas, quiso que yo las tuviera. And you remember, Satan wanted Job to curse God, just like this lady who was a worship leader in the church. Y recuerden que Satanás quería lograr que Job maldijera a Dios, así como el testimonio que les conté al principio de esa hermana líder del grupo de alabanza. You remember what Job's wife did. Ustedes pueden recordar muy bien qué fue lo que hizo la esposa de Job. She became the spokesman of the first person, Satan. La esposa de Job se convirtió en la vocal primera de Satanás. Remember what she said. I want you to curse God and then die. Recuerden que la esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. Now, personally, I don't blame her for her response. Personalmente les quiero decir, yo no culpo a la esposa de Job por la respuesta que ella tuvo. She spent about 10 years of her life birthing these children. Quiero que se pongan a pensar que la esposa de Job pasó como 10 años seguidos de su vida dando a luz a cada uno de estos hijos. He spent a long time taking care of these children. No solo eso, ella pasó largos años cuidando de esos hijos a quienes ella dio a luz. And they were going to be the basis for her future security. Y los hijos iban a convertirse en la base sólida para la seguridad de su futuro. And so she lost everything. Así que ella lo perdió todo. Then you go to the New Testament. Y luego si vamos al Nuevo Testamento, You ask people, what is the first book written in the New Testament? también le podríamos preguntar a la gente, ¿cuál fue el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento? Well, if they don't understand New Testament history, they'll say, oh, it's the book of Matthew. Bueno, si la gente no comprende bien la historia del Nuevo Testamento, la gente dirá, el primer libro fue Mateo. No, it was the book of James. Pero no fue Mateo, sino el libro de Santiago. And what's the topic of the first book written in the New Testament? What's the first topic? ¿Y cuál fue? Y fue el mismo tema ¿cuál fue el tema principal del primer libro del Nuevo Testamento que fue escrito? It was pain and loss. El tema en Santiago fue acerca de el dolor y la pérdida. And he sent a long email to his friends who lived in another country. Así que en su carta, Santiago le escribe un correo electrónico a todos sus amigos que estaban viviendo en otros países. They were driven out of their own country. Porque ellos habían sido expulsados de sus propios países. They lost their home, their farms, their income. Habían perdido sus hogares, habían perdido sus posesiones, todos sus ingresos. They lost their friends, their security. Everything was familiar. They lost everything. Habían perdido sus amistades, habían perdido su seguridad, lo habían perdido todo. And then James writes an email to them, these people who are living in Babylonia and Mesopotamia. He writes an email to encourage them. Y luego Santiago, para animar a todos esos hermanos que habían sido esparcidos por todo Babilonia, por todo Mesopotamia,
les escribe un correo electrónico para animarles y motivarles. And in the first chapter of James, in the first 3 verses, he makes an amazing statement. En el primer capítulo de Santiago, en los primeros 3 versículos, Santiago realiza una afirmación o declaración impresionante. And all these people were glad to receive this letter. Y toda esta gente que había sido esparcida estaban más que felices y contentas por recibir esta carta. And James says, "Greeting, my Christian brothers. Hola, ¿cómo está?" Santiago les dice, saludos mis hermanos queridos cristianos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? And what is the first thing he says? ¿Y qué es lo primero que Santiago les dice? He says, "My dear brothers, I have a strong suggestion for you. Les dice, mis queridos hermanos, tengo una sugerencia fuerte que hacerles. Why did God allow this to happen to all of you? This is terrible. Why did God allow it to happen?" ¿Por qué creen ustedes que Dios les permitió que experimentaran todas estas cosas terribles? ¿Por qué creen que Dios así lo permitió? Remember, I told you in every crisis, 2 people show up. Recuerden que al principio dije que cuando una crisis se nos presenta, hay 2 personas que salen a flote o se presentan. We saw it with Job when Satan showed up. En el caso de Job, vimos cuando Satanás se presentó. Now we see here in James, God shows up. Ahora, en el caso de la carta de Santiago, vemos que es Dios el que se presenta. And he speaks through James. Y Dios habla a través de Santiago. He says, "My brothers, consider it a great source of joy when you've been surrounded with all these losses." Y les dice Santiago, hermanos, consideren causa de gozo cuando se enfrenten a todas estas grandes pérdidas que han experimentado. Later on, I'll explain more of the message from him. Más adelante les voy a explicar un poco más acerca del mensaje que él estaba dando. But the first thing he teaches them is to put a godly meaning on a very horrible, tragic loss in their life. Lo que Santiago estaba animando a los hermanos a hacer es que pusieran un significado bueno de parte de Dios a todas esas pérdidas terribles que habían experimentado en su vida. You know, when you read through the Bible, you will not find the word problem there, at least in the English translation. Mira, cuando tú lees la Biblia, no encuentras la palabra problema. Por lo menos lo digo en la versión en inglés. Are you saying, Brother Chuck, there's no problems in the Bible? Quizá tú digas, hermano Chuck, usted nos está diciendo que en la Biblia no hay problemas. No, that's what I'm saying. What does God call? What God call problems? What does He call them? Lo que yo quiero decir o preguntar a los problemas, ¿cómo Dios les llama? ¿Cómo Dios se refiere a los problemas? He calls them trials, tests, temptations. Dios les llama pruebas, tribulaciones, tentaciones, afflictions, tribulations, and sufferings. aflicciones, tribulaciones, sufrimientos. But what does God say to us on how to respond to these horrible things that happen to us? Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Cómo Él quiere que nosotros respondamos ante esas situaciones terribles? From God's perspective, it's all opportunity. Desde el punto de vista de Dios, todo, absolutamente todo lo que nos acontece es una oportunidad. I don't have time to give to everyone, but I have a number of potential reasons God would allow these things to happen to your life and my life. No tengo el tiempo para explicarles exactamente cuáles son las razones principales o potenciales de por qué Dios permite que estas situaciones difíciles vengan a nuestras vidas. You know, just take a minute and think back of some major trials, crises, difficulties, accidents, painful things you went through in the past. Think of them for a minute.
Por un minuto quiero pedirles que se pongan a pensar en todas aquellas aflicciones, pruebas, tribulaciones, todas aquellas cosas grandes, fuertes que llegaron a sus vidas. Then you ask yourself, well, God, why did that happen? Quizá tú te preguntes en este momento, Dios, ¿por qué permitiste que esto y lo otro o aquello me sucediera? Well, James gives us one of many possible reasons. Bueno, en su carta, Santiago nos da una de las más grandes o principales o posibles razones. When James wrote to his brother, he didn't say, look, just be joyful through it. That's not what he said. Cuando Santiago escribe, miren, tengan por sumo gozo o por gran alegría. And when he said, we are surrounded by all kinds of problems and things that come into our life. We're just everywhere. It's all over us. Él está diciendo que muchas veces enfrentamos en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestro alrededor, todo este tipo de pruebas o tribulaciones. And he says, get excited about it. Y Santiago les está diciendo, alégrense por ellas. Muy imposible. Imposible. Yo diría, eso es absolutamente imposible. And then he goes, wait a minute. Let me tell you why I'm telling you this. Pero Santiago continúa diciéndoles, permítame un minuto y les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Listen to God's reason. Escuchen todos con atención el motivo que Dios tiene o la razón que Dios tiene. He says, consider a source of joy because you know something. Él les dice, consideren como una fuente o causa de gozo porque ustedes conocen y saben algo. And he reminds them of what they've been told in advance in the past. Y Santiago les recuerda lo que se les había dicho en el pasado. He says, count it all joy because you are knowing that the testing of your faith is producing patience. Les dice, consideren esta prueba como una fuente de gozo porque está siendo probada su paciencia. The word patience gets lost in what the real Greek word means. Muchas veces el verdadero significado de la palabra paciencia en el griego original se pierde ese verdadero significado. The word patience is made up of two Greek words. La palabra paciencia se formula de dos palabras griegas. The first word means under, and the second word means to live or abide or stay in. La primera palabra es debajo de, y la segunda palabra es habitar, estar debajo de. You say, well, what do you mean by that? Quizá ustedes se preguntan, ¿y a qué se refiere con eso? When I go through a difficult situation, I want to fix it. I want to get out of it. Quizá tú estás diciendo, cuando yo paso por una situación difícil, yo quiero resolver esa situación difícil. Yo quiero salir de esa situación difícil. But James says, listen, let it continue in your life in order to mature you. Pero Santiago está diciendo, permitan que eso continúe en sus vidas para que así puedan ustedes madurar. That you may be complete means in all your parts, that you'll be able to handle anything that comes into your life. Para que así de esa manera ustedes puedan estar completos, que puedan ustedes manejar o soportar cualquier cosa que les venga a su vida. You'll be lacking nothing. You can handle anything. No te va a faltar nada. Tú podrás manejarlo todo. Well, what value is that information? Y tú dirás, ¿y qué valor tiene toda esta información que usted nos está compartiendo? Every single one of you at the listening of my voice is going to experience difficulty somewhere, sometime in the future.
cada uno de ustedes que están presentes viéndonos, que están conectados o conectadas y que están escuchando mi voz, en algún momento u otro, en un futuro, van a experimentar dificultades. There's a lot of unfortunate false teaching that comes from pastors and teachers. Desafortunadamente, hay mucha información o enseñanza no muy sana proveniente de pastores y maestros. That if you walk with Jesus, filled with the Holy Spirit, nothing is going to come into your life. It's going to be hard and difficult, no pain. Muchos pastores y maestros te dicen, si tú estás caminando con el Señor Jesús, todo va a ser color de rosa, todo va a estar bien, no vas a tener dificultades ni vas a experimentar dolor. Eso es lo que dicen y enseñan. That's a lie. Pero eso es una mentira. Well, how do I know? ¿Y cómo lo sé yo? Because the scripture says those who will live godly in Christ Jesus will suffer persecution, loss, or pain somehow, some way in their life. Porque la escritura dice y enseña que todos aquellos que deseen vivir una vida piadosa para Dios van a sufrir y van a experimentar en alguna etapa de su vida algún tipo de dolor o dificultad. So why is God allowing me to go through a tragedy, a loss, an accident, or sin? Why am I going through it now? Así que tú podrás estarte preguntando por qué Dios está permitiendo que yo esté pasando por esta tragedia, por esta pérdida, por esta situación. ¿Por qué Dios lo está permitiendo ahora? To prepare you for what's coming down the road. Para prepararte para lo que viene a lo largo del camino. And I see many people week after week who come into my office. Y yo recibo y atiendo a personas en mi oficina semana tras semana They've been Christians many years. que han sido cristianos o cristianas por muchos años. They've been in the church many years. Han estado en la iglesia por muchos años. And one gentleman developed cancer. Y en una ocasión un caballero desarrolló cáncer. And he got bitter at God. Y por ese cáncer, este hombre se llenó de amargura contra Dios. Because he had a lie that difficult things, bad things will not happen to you if you're a believer. Porque a él le habían enseñado una mentira. Y la mentira es que si tú eres cristiano, las cosas difíciles, las dificultades no van a llegar a tu vida. Pero eso es mentira. One of the major reasons he allows things to come into you now is to prepare you to handle what you're going to face in the future. Una de las razones por las que Dios permite que experimentes situaciones o pruebas en este tiempo, en este momento, es porque Él te está preparando para que puedas manejar o soportar lo que vaya a venir en un futuro. I've shared with many of you already something that Linda and I went through. Ya he compartido en algunas ocasiones con muchos de ustedes, a modo personal, lo que una ocasión Linda y yo experimentamos. We just got through spending a whole month in Spain, in many cities, blessing hundreds of people. En aquella ocasión acabábamos de pasar un mes entero en España visitando muchas ciudades, enseñando y compartiendo la palabra con muchas personas. And I was having a little pain in my cheek here because my gum, where I had a tooth taken out a month earlier. Y yo había estado experimentando un cierto dolor en mi mejilla pensaba yo que debido a un dolor, una molestia que yo había estado teniendo en uno de mis dientes. So when I came home from Spain, I went to my doctor and I said, still has a pain here in my gum right here. Así que cuando regresamos de ese viaje de un mes de España, regresé a casa, fui con el doctor y le dije, doctor, he estado experimentando un cierto dolor aquí en mi mejilla. He checked it out and he sent some tests into a laboratory to check it out.
El doctor me consultó, me revisó, tomó unas muestras y mandó a examinar a un laboratorio esas muestras. And a couple of weeks later, we got a phone call from his office. Y 2 semanas después recibimos una llamada telefónica de parte del consultorio del doctor. And Linda took the phone call and then hung up, and she came over to me where I was seated. Y Linda fue la que contestó esa llamada telefónica, tomó el mensaje, colgó y me fue a ver a donde yo estaba sentado. She knelt down on the floor and said, Chuck, I think we need to pray. Ella se puso de rodillas en el suelo y me dijo, Chuck, creo que debemos orar. Because as a woman, Linda has intuition, and she knew something was wrong. Porque como mujer es Linda, es muy intuitiva y una mujer siempre sabe cuando algo no anda bien. And we went to the doctor, and the nurse took me into his office, and he says, I have some bad news for you, and I have some good news for you. Fuimos al consultorio del doctor y el doctor me dijo, le tengo buenas noticias, pero también le tengo malas noticias. You have cancer. Me dijo, usted tiene cáncer. And hopefully we can get it through surgery. Y me dijo, espero que podamos quitar ese cáncer a través de una cirugía. Both Linda and I were at complete peace through this. A través de todo esto, Linda y yo pudimos conservar la paz y mantenernos en completa paz. We've been married about 10 years by that time. En aquel entonces habíamos How estado many ya, years? Sorry, 50 years that time. en aquel entonces habíamos estado ya habíamos casi cumplido 50 años de casados cuando recibí esta noticia. We've been through a lot. Y en todos estos años hemos experimentado muchas cosas. But all the years that we went through in ministry, and to many, we lost a baby. You know, we went through a lot of loss and pain in our lives. En todos estos muchos años que hemos estado, mi esposa y yo, involucrados en el ministerio, hemos experimentado dolor, hemos experimentado pérdidas en nuestra vida. Una ocasión perdimos a uno de nuestros hijos. Those events that passed prepared Linda and me to handle what was about to take place in my life. Pero aquellos eventos del pasado que nos ocurrieron a Linda y a mí nos estaban preparando para las cosas por venir en el futuro, en nuestras vidas. Why does God allow these problems to come into our life right now? ¿Por qué Dios permite o permitió que vinieran a nuestras vidas a aquellos problemas? To develop in you enough faith to handle anything that's come in the future. Quiero decirte que Dios ha permitido todo eso que ha venido a tu vida para prepararte para manejar lo que está por venir en tu futuro. So instead of fear jumping into our mind when a tragedy comes, our faith jumps in. Así que en lugar de que entre en nosotros un miedo en nuestra mente, la fe es la que necesita venir a nuestra mente. Sadly, most of our dear brothers and sisters are not prepared for difficult situations. Tristemente, muchos de nuestros queridos hermanos o hermanas en el Señor no están preparados para enfrentar situaciones difíciles. This may come to surprise to some of you, but spiritual maturity is not a spiritual gift. It takes time to grow. Quizá esto te va a sorprender el que te diga que la madurez espiritual no sucede rápidamente, se requiere de un cierto tiempo para que puedas crecer y madurar. When I drive home from my office, I go past a gym and I see many cars in the parking lot. Cuando yo me dirijo rumbo a mi oficina, me toca pasar por un gimnasio y hay muchas personas que están ahí y yo las veo desde mi auto. And this big building is full of people that are causing their bodies to suffer. Y este edificio está lleno de personas que están provocando que sus cuerpos sufran. They're pushing themselves through their pain. Se están ellos empujando a sí mismos o avanzando a sí mismos a través de ese dolor.
I said, loquísimo. Why do they do that? Yo digo, eso es algo loco. ¿Por qué están haciendo ellos eso? Soportando tanto dolor físico. They're giving them going through pain now to have a better life physically later. Lo que quiero decir con esas personas que van al gimnasio es que en ese momento están experimentando mucho dolor físico para que en lo porvenir puedan estar más sanos físicamente. And God knows that you and I have to go through spiritual exercise to strengthen our faith. Y Dios sabe que tú y yo tenemos que pasar por un cierto ejercicio espiritual para que así podamos fortalecer nuestra fe. But there's another advantage of why God allows problems. Pero existe otra ventaja de por qué Dios permite los problemas. You know, most of us, we read in our Bible almost every day and let God try to speak to us. La mayoría de nosotros leemos nuestra Biblia casi todos los días y queremos o permitimos que sea Dios el que nos hable. Sometimes it's interesante and sometimes it's just kind of boring. En ocasiones podemos leer algo que es interesante o podemos leer algo que puede ser aburrido. But God would really like for his word to come alive to you. Pero a Dios le encanta cuando su palabra es vivificada en tu vida. You know one way that he does it? ¿Sabes cuál es una de las maneras que Dios utiliza para hacerlo? He'll allow you to go through a difficult situation. Dios te permitirá pasar por alguna situación difícil. Why does God allow that problem or challenge or crisis to come into your life? ¿Por qué Dios permite que venga ese problema, ese reto, ese desafío, esa circunstancia a tu vida? Because you go back to your Bible in the middle of this crisis. Porque en medio de esa dificultad o de esa crisis, tú acudes a tu Biblia, a la palabra de Dios. All of a sudden, the word becomes alive. Y de repente, la palabra que tú estás leyendo es vivificada en tu vida. Things you've read in the past. Cosas que quizá tú leíste en el pasado. One of our distant friends tells us of something that happened to their life. Si alguna de nuestras amistades de distancia nos dice que algo sucede o sucedió en su vida, That they were coming home from shopping. Esta amistad nos dijo que un día estaban regresando a casa, estaban haciendo compras. Some fire trucks pulled in front of them and kept on going in front of them. Y cuando ellos iban saliendo de compras rumbo a su casa, un camión de bomberos los rebasó. The fire trucks turned left and went down the street. El camión de bomberos dio vuelta a la izquierda en la misma calle donde ellos iban a dar vuelta. The friend says, that's interesting. That's the street we have to go down. Y ellos nos dijeron, eso fue algo interesante porque el camión de bomberos dio vuelta donde nosotros tenemos que dar vuelta. They went for a short distance and the fire trucks made another turn. Y de repente el camión de bomberos dio otra vuelta. And our friends, this is very unusual. That's the direction we're going. Y nuestros amigos nos dijeron, eso es como que algo inusual porque el camión de bomberos también dio vuelta a donde nosotros debemos ir. The trucks went down to the end of the block. Finalmente el camión de bomberos llegó a cierta calle cerrada. And there was a house totally engulfed in flames. Y había una casa que estaba totalmente ardiendo en llamas. It was their house. Y esa casa era la de ellos. Totally engulfed in flames. Totalmente ardiendo en llamas. All they had left was the clothes on their back. Lo único que estos queridos amigos tenían, con lo único que se habían quedado, era con la ropa que llevaban puesta. Everything that was important to them on earth in terms of things was burned up. Todo lo que para ellos, hablando terrenalmente, todo lo que era importante para ellos había sido consumido por las llamas. All of the family pictures, the baby pictures
that are irreplaceable were all burned up. Todas las fotografías de la familia, de los nacimientos de los hijos, todos esos recuerdos habían sido consumidos por las llamas. When this was shared with me, the person sharing with me made this statement. Cuando me estaban compartiendo esto, la persona que me lo estaba contando hizo la siguiente declaración. The lady whose house is burning said she went to the Word of God and it came alive to her in a way it has never gone before. La hermana que nos estaba contando esto y que su casa fue consumida por el fuego, dijo que ella se refugió en la palabra de Dios y la palabra de Dios cobró vida. In Psalm 119:71, En Salmos 119, verso 71, Salmos 119, 71, the psalmist makes this statement, "It is good for me that I have been afflicted." el salmista hace la siguiente declaración. Bueno fue para mí haber sido afligido. Wait a minute. Why did you say it was good for you to be hurt like this? A ver, espera un momento, salmista. ¿Por qué dices que bueno fue para ti haber sido afligido? What was so good about it? ¿Qué hay de bueno en todo eso? He says, I'll tell you why. Y el salmista dice, les voy a decir por qué. I have learned more about your statutes, about your word. El salmista dice, porque he aprendido más, Señor, de tu palabra, he aprendido más de tus estatutos. Like this lady who was a praise leader, instead of burying herself in the word and crying and looking into the word of God, she closed the book and walked away. Como en el caso de la hermana que les decíamos al principio, que era la líder de alabanza, en lugar de haber acudido a la palabra de Dios, en lugar de haberse refugiado en la palabra de Dios, ella cerró la Biblia y se alejó de la palabra de Dios. Then the writer of Psalms goes on to say, I have learned the value of your law or your word because of what I've gone through. Y el salmista, el autor, dice, por causa de aquello que me sucedió, aprendí el valor de tu palabra, pero fue por causa de lo que me sucedió. I don't know why, but it seems like we learn more in and through the word of God when we're going through a difficult time. Yo no sé por qué razón, pero parece que a veces aprendemos más de la palabra de Dios cuando estamos pasando por situaciones o momentos difíciles. I just finished last month reading through the book of Psalms. El mes pasado acabo de leer todos los salmos. And sometimes I wonder what in the world this guy is crying about. Y en ocasiones yo decía, ¿y por qué este autor de los salmos estaba llorando? ¿De qué estaba llorando? But if you're going through pain and you just start reading through the book of Psalms, all of a sudden, certain one of them will just pop right up. Pero por alguna razón, si tú en tu vida personal estás pasando por situaciones o dificultades y empiezas a leer salmos, los salmos empiezan a cobrar vida en ti, son vivificados. Most believers know the Lord's Prayer. La mayoría de los creyentes saben la oración del Padre Nuestro. But when we're in pain, I says, take the Lord's Prayer, but use pronouns to refer to you. Muchas veces yo enseño y les digo, hermanos, cuando están pasando por un cierto dolor, acudan a ver o leer en la palabra del Señor la oración del Padre Nuestro y háganlo de manera personal, aplíquenlo para ustedes. My Father who art in heaven. Ejemplo, ustedes pueden decir, Padre mío que estás en el cielo. In pain, holy are you. En medio de mi dolor, tú eres santo. May your will be done in my life. Que tu voluntad
sea hecha en mi vida, on earth as it is in heaven. aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. You see, when you take scripture and put the personal pronouns in there, it makes it come alive. Así que cuando tú ves las escrituras y lo usas con pronombres de manera personal, lo aplicas para tu vida, la palabra de Dios así es vivificada en tu vida. There's another reason God may allow difficult times to come to your life. Hay otra razón por la que quizá Dios permita que vengan dificultades a tu vida. Probably all of you are part of a church or religious group somewhere. Quizá la mayoría de ustedes que están conectados o conectadas son parte de una iglesia o de algún lugar, organización, And I'm sure all of you are part of a family of some kind. pero estoy completamente seguro que ustedes son parte de alguna familia o algún tipo de familia. You may be surprised that God may allow a tragedy or a crisis or difficult situation to come into your life Tú te podrás sorprender cuando veas que Dios permite algún tipo de situación, tragedia, circunstancia difícil que venga a tu vida, so that the people around you will have an illustration how to respond. Lo que sucede es que la gente que está a tu alrededor podrán ver una ilustración de parte tuya de cómo responder o actuar en momentos como esos. When I was in the hospital with cancer surgery, Cuando yo estaba en el hospital, después de esa cirugía del cáncer, I had a great time. yo me estaba divirtiendo. I had tubes coming out all over my body. Tenía yo muchos tubos conectados a mi cuerpo. They went and rebuilt the entire inside of my mouth. Me reconstruyeron la parte interna totalmente But when people adentro de mi boca. and literally hundreds of people came to the hospital to see me. Y literalmente cientos de personas vinieron a visitarme en el hospital. And many of them I didn't even know. Y muchas de esas personas que me vinieron a visitar ni las conocía. I would turn to Linda sometimes and say, who was that? Yo le preguntaba a mi esposa Linda, ¿y fulano o fulana de tal? ¿Quién es? ¿O quiénes son? But when people would come in to see us, Pero cuando la gente venía a visitarnos, I say, how are you doing today? yo les preguntaba, ¿cómo les va el día de hoy? It's good to see you here. Thank you for coming to see us. Yo les decía, qué gusto me da verles, gracias por venir a visitarnos. Now remember, I had tubes coming in out of my nose, my throat. I had tubes all over me. Pero recuerden, después en esa cirugía yo tenía tubos que salían de mi nariz, de mi boca, de mi garganta. Tubos, estaba yo conectado a tubos en todo mi cuerpo. We made friends with all the nurses and all the doctors. Y nos hicimos amigos de todos los doctores y de todos los enfermeros y enfermeras. And people, hundreds of people said, I can't believe you're responding like this. Y cientos de personas nos decían, nos admiran, no podemos creer que ustedes estén respondiendo y actuando de esta manera. Well, I didn't do it on purpose. Bueno, yo no lo hice a propósito. I just was normal. Yo solo actuaba de manera normal. And with all of my education, with all of my experience teaching around the world, I'm flat on my back. Y con toda mi experiencia, mi educación, yo estaba ahí relajándome, confiando. You see, the Apostle Paul did the same thing. Así que el apóstol Pablo, él hizo exactamente lo mismo. In 2 Corinthians 1:4, En 2 de Corintios, capítulo 1, verso 4, 2 de Corintios 1:4, Paul says, I'm going to tell you a secret. Pablo dice, les voy a contar un secreto. You're hearing how badly we are weighed down, and you're hearing about all of our troubles. Ustedes han escuchado de todas nuestras tribulaciones y afrentas y todo lo que hemos enfrentado. All the whippings we're experiencing, Todo lo que hemos estado experimentando. the shipwrecks we've gone through, Los naufragios por los que hemos pasado. times we've been put in prison,
aquellos tiempos en que me encarcelaron. Do you know why God allowed that to happen? ¿Saben ustedes por qué Dios permitió que eso sucediera? Some people say it's because there was sin in your life, Paul. That's why it happened. Algunas personas le dijeron a Pablo, Pablo, seguro algún pecado oculto tienes ahí, por eso Dios te permite pasar por todo eso. That's bad theology. Decir eso es teología mala. He says, I want to tell you something. It is for your benefit. Pablo dice, quiero decirles que todo eso es para nuestro beneficio. He says, well, when God comforts us, Porque cuando Dios nos consuela a nosotros, the word comfort means when God gives us hope when we feel hopeless and gives us strength when we feel weak. You know why he does that? es decir, cuando Dios nos da esperanza, cuando sentimos que no hay esperanza, cuando Dios nos da fortaleza, cuando sentimos que no hay fuerzas, ¿saben por qué Dios lo hace? It equips us in turn to be an encouragement to you. Todo eso nos equipa, nos capacita para hacer lo mismo con ustedes. I had a friend who was a construction worker. I mean, owned a construction company. Tengo un amigo que él es dueño de una compañía constructora. And he was sharing with another friend of mine that things were really going bad in his construction business. Y él estaba compartiendo con otro amigo mío aquellas cosas difíciles que no estaban muy bien en su negocio de la construcción. I don't know why it happened, why all this is happening to me. Él compartía con el otro amigo diciéndole, yo no sé por qué esto me está sucediendo. And the second friend said to the first friend, Y mi segundo amigo le respondió a mi primer amigo, you have 3 daughters. tú tienes 3 hijas. They said, do you think there's a possibility that God wants to use your example of what's happening in your business to show your children how to respond to difficult situations? Le dijo, ¿crees que existe alguna posibilidad de toda esta dificultad que estás experimentando en tus negocios? ¿Crees que hay una posibilidad de que tú le muestres a tus 3 hijas cómo se debe responder ante una situación difícil? Because our friends and our family watch us respond to crises and difficult situations, and they learn from us how to respond. Porque siempre nuestros amigos y nuestros familiares nos observan y se fijan cómo nosotros estamos actuando y respondiendo ante una situación o ante una dificultad. A lady came in to see me, says, I am worrying all the time. En una ocasión, una mujer vino a verme y me dijo, yo ando preocupada todo el tiempo. So I checked out her marriage, her finances, her kids, and there was no difficulty. Así que le pregunté sobre su matrimonio, sus hijos, sus finanzas, su trabajo, y no había dificultades en ninguna de esas áreas. So I said, would you tell me about your mother? Así que le dije, ¿podría usted contarme acerca de la mamá de usted? And she threw up her hands and says, my mother was the queen of warriors. Y levantó las manos y me dijo, mi madre era la reina de las preocuponas. I said, you think there's the possibility that you picked up the pattern of how to deal with life? You deal with it by worrying about it. Y le pregunté, ¿usted cree que hay un patrón que usted haya aprendido de parte de su mamá que le haya enseñado de cómo enfrentarse a la vida preocupándose por todo? We led her in a word of prayer to forgive her mother for what her mother did was unintentional, but we had to forgive her mother. And as a result, the worry pattern disappeared. Pudimos guiar a esta hermana a hacer una oración para perdonar a su mamá. Ella no había hecho eso de manera intencional, de heredarle este patrón, pero después de que ella pudo perdonar e hizo esta oración, la preocupación desapareció.
I don't know why God allowed you specifically to go through some pain and crisis and losses, but one reason possibly is for people to watch you, how you go through it, so you can illustrate to them how to go through difficult situations. Yo quiero decirte a ti que estás conectado, conectada esta noche. Yo no sé cuál es exactamente la razón por la que Dios está permitiendo que tú experimentes estas situaciones difíciles, pero es para que le muestres a los que te están viendo o a los que están a tu alrededor cómo responder ante situaciones difíciles. Another reason, and this is going to sound very spiritual. Hay otra razón, se las voy a decir a continuación, a lo mejor esto les va a sonar muy espiritual. God wants you to glorify him. Dios quiere que tú aprendas a glorificarlo a Él. And we may do it from day to day. Y quizás nosotros lo hacemos de manera normal día tras día. But he can have a tragedy, a loss, a death come into your life. Pero si Él permite que venga algún tipo de tragedia, muerte, situación difícil a tu vida, Specifically to glorify him. de manera específica, Dios quiere que tú aprendas a glorificarlo a Él. When Jesus' disciples asked him, who sinned, this man or his parents? Cuando los discípulos del Señor Jesús le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? In John 9:3, En el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 3, Juan 9:3, it wasn't his mother and father, it wasn't him. It was to show forth the glory of God. el Señor le respondió, no pecó él, ni pecaron sus padres, sino que esto sucede para que Dios sea glorificado. One of my friends who's on my board was trying to light his barbecue. Uno de mis amigos estaba ahí intentando prender ahí en la comida, la carne, And he couldn't get it to light. con su encendedor y no lograba hacer que eso encendiera. So he went and got another lighter, Así que fue y consiguió otro encendedor, but he unintentionally left the gas on. pero él no se dio cuenta que había dejado abierta la llave del gas. So when he came back to light the fire with the gas, Así que cuando él regresó con un nuevo encendedor para prender la estufa o donde estaba por cocinar, it exploded in a ball of fire and picked him up and threw him against the wall. se produjo una gran explosión. Fue tan fuerte que esa explosión lo aventó contra la pared. It burned him from the top of his head down to his feet. Y esa explosión lo quemó él desde la cabeza hasta los pies completamente. Now he has a ministry that ministers to policemen and firemen. When they go to a fire, he comes and provides food and a restroom for them. It's a ministry for him. Y este hermano, esta persona de quien les estoy platicando, él hoy en día tiene un ministerio de proveer alimentos a aquellas personas, bomberos, que les da alimentos después de que ellos atienden una situación de emergencia de fuego. So while he's in the hospital, a lot of fire chiefs and police chiefs and special people of our large city came to see him at the hospital. En aquella ocasión que a él le sucedió aquella tragedia, él estando en el hospital, recibió muchas visitas de parte de los jefes del área de policía, los jefes del área de bomberos, los jefes de muchas áreas vinieron a visitarlo al hospital. And most of those people are not Christians. Y la mayoría de esas personas que lo fueron a visitar no eran cristianas. But when I went in to see him at the hospital, Pero cuando a mí me tocó ir a visitarlo al hospital, his arms and everything is all bandaged up. sus brazos los tenía así, levantados y todos vendados. And I walked in his hospital room and he says, "Good to see you. Glory to God." Y él con sus manos así levantadas, que así lo tenían en esa posición, cuando me vio,
que entré a su habitación en el hospital, me dijo, qué gusto me da verte, alabado sea el Señor. I said, Scotty, are you on drugs? Y yo le pregunté a mi hermano, mi hermano que fui a visitar, se llama Scott, le pregunté, Scott, ¿estás tomando drogas? He said, no, they gave it to me the first day and I don't want any more of them. Me dijo, no, ya me las dieron un día anterior y ya no quiero más drogas. But I am here to glorify God. Y él me respondió diciendo, yo estoy aquí para glorificar a Dios. Can you imagine the impact it had on all these city leaders, fire, police, and all the people who come to see him? ¿Pueden ustedes imaginar el gran impacto que su actitud, que su respuesta causó en todos esos jefes del área de policía, de departamento de bomberos, de toda la gente que lo fue a visitar, gente de la ciudad? You say, it's not as important what happens to you as much as the meaning you put on what happened to you. Realmente no importa mucho lo que te ha sucedido, sino que importa más el significado que tú le das o que tú le pones a aquello que te ha sucedido. Another reason God may allow you and I go through a tragedy or a loss or a crisis Otra razón por la cual Dios permite que experimentes alguna tragedia, pérdida o situación, He may want to correct a pattern in your life that is not right, it's not good. quizá Dios quiere corregir en tu vida algún comportamiento, algún patrón que no está funcionando, que no es correcto en tu vida. I got a phone call from one of my disciples in Mexico. Yo recibí una llamada telefónica de uno de mis discípulos, precisamente de México. He says, we are having a lot of problem with our 18-year-old teenager. Me dijo, estamos teniendo muchos problemas con nuestra hija de 18 años de edad. He's driving us crazy. Con nuestro hijo, perdón. Y me dijo, nos está volviendo locos. So I said, may I offer a suggestion? Así que le dije, ¿puedo ofrecerte una sugerencia? Would you be willing to go sit down with your son and say to them, is there anything that your mom and dad have done to hurt you? Mi sugerencia fue, ¿estarían ustedes dispuestos a sentarse, a platicar con su hijo y preguntarle al hijo, ¿hay alguna situación específica que tu madre o yo como tu padre hayamos hecho y que te ofendió? They were not prepared for what they heard. Y ellos no estaban preparados para lo que escucharon. Mom and dad was very active in ministry. Este papá y junto con su esposa, este papá y esta madre estaban muy activos en el ministerio, en lo que estaban haciendo. They spent a lot of time in church work. Ellos pasaban mucho tiempo realizando mucho trabajo, mucha actividad de la iglesia. And they would travel around speaking to encourage people and to minister to them. Y ellos viajaban por todos lados, ministrando a gente, ayudando a gente. And what did they do with him when he was a little boy? Pero lo que ellos hicieron con su propio hijo cuando él era pequeño, They took him to friends and relatives and left him there and they went off to minister. ellos como padres lo que hacían era llevar a su hijo con otros parientes para que cuidaran de su hijo mientras ellos iban y llevaban a cabo la labor de las actividades de la iglesia. And he felt abandoned by his mother and father. Y este hijo se sintió abandonado por parte de su padre y de su madre. Then he also told them that they left him in a house with some relatives. Pero también el hijo les contó que un día que ellos lo dejaron en casa de algunos familiares, And their friend's oldest son sexually molested him. alguien
un hijo de los familiares de ellos abusó sexualmente de él. And we had to do a lot of mutual healing with their parents and with the son. Y tuvimos la oportunidad de guiarles a experimentar sanidad entre ellos como padres y como padres con su hijo. And they gave him permission to tell that story. Y él me ha dado permiso para contar esta historia. And the mother was a perfectionist, and the boy felt he could never measure up to anything. Así que la madre era perfeccionista y el hijo sentía que nunca cumplía las expectativas de su mamá. Still there? Sí, aquí seguimos. Here we are. Yeah. It stopped for a moment. Se detuvo la transmisión por un momento. No problem. No hay problema. But had the boy not acted up and caused that problem in the family, they would have never discovered the wrong behavior that had been done and was continuing to do with the mother's perfectionism. Si el hijo no hubiese dado esos indicios de esos comportamientos erróneos, equivocados, los padres nunca habrían descubierto lo que estaba sucediendo, especialmente con el comportamiento perfeccionista de parte de la madre. And that's one of the reasons I like to deal with marriage problems. Esta es una de las razones por las cuales me gusta mucho tratar con problemas o conflictos matrimoniales. Because there's usually words, actions, and attitude that maybe the husband or wife are doing that are wrong, that's causing problems in the relationship. Porque normalmente son actitudes, palabras o situaciones que están practicando el esposo o la esposa y que estos están provocando los conflictos en la relación, en el matrimonio. And had they not had the conflict, they would not have realized what they're doing wrong. Pero si no surgen los conflictos, no se estarían dando cuenta las cosas equivocadas que están haciendo. Because every word and action has a need behind it. Porque cada palabra y cada acción hay detrás de ellos una acción. And problems reveal needs. Y lo que quiero decir es que los problemas revelan necesidades. And you and I, as people helpers, we're not to judge. Y ustedes y yo como personas que ayudamos a otros, We nuestra listen, to, labor no es juzgar. we listen to the problems they're presenting. Nosotros escuchamos los problemas que nos están presentando And we're looking for the words, actions, or attitudes that are not wrong, that need to be corrected. y en medio de lo que estamos escuchando, estamos logrando identificar palabras, actitudes o acciones que no son correctas y que deben de corregirse And, porque no están funcionando. and discover the unmet needs that are behind it. Y así poder descubrir las necesidades que no han quedado satisfechas y que esas necesidades están detrás de esas acciones. When Paul wrote an email to the church at Corinth, Cuando el apóstol Pablo le escribió un correo electrónico a la iglesia de los in Corintios, 1 Corinthians 11, 30 and 32, en Primera de Corintios capítulo 11, versos 31 y 32, Primera de Corintios 11, 31 y 32, and there was a major problem in the church. y estaba sucediendo un problema grande ahí en la iglesia. They were coming together and eating, but the people, a lot of food, would eat, but they gave nothing to the poor people. La gente de la iglesia de los Corintios se estaban reuniendo, muchos llegaban, comían mucho y no le dejaban nada de comida a los pobres. They turned the Lord's Supper into a party. Y se reunían para celebrar la cena del Señor, pero la cena del Señor se convertía en una fiesta muy grande.
They were being selfish. They were being very selfish. Estaban ellos siendo muy egoístas. And then the Apostle Paul in this letter makes a statement. Y en su carta, el apóstol Pablo hace la siguiente declaración. Because you are doing this, Por causa de que ustedes están haciendo esto, many of your church believers are becoming very weak physically. muchos de los creyentes de la iglesia se están debilitando físicamente. In fact, some of them were very sick. De hecho, algunos estaban muy enfermos And some are so sick, they have died. y algunos estaban tan enfermos que estaban muriendo. They say, they're wondering, God, why is all this happening? Y ellos se estaban preguntando, ¿por qué todo esto está sucediendo? They did not see their behavior as wrong. Él no vio que su comportamiento estaba equivocado. And so he connected the dots between what they were doing wrong and the results of that in the sickness and death was taking place in the church. Lo que quiero decir es que Pablo pudo conectar los puntos entre lo que estaban haciendo mal y lo que estaba sucediendo, que no era correcto. In Hebrews 12, 5 and 6, En Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6, Hebreos 12, 5 y 6, the writer gives some advice to his son. el autor le da un consejo a su hijo And apparently the son was going through a lot of personal problems. y aparentemente el hijo estaba pasando por muchos problemas personales. So the writer says to his son, do not think lightly or regard lightly the discipline of the Lord. Así que el autor dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Why is God disciplining his son? ¿Por qué razón Dios disciplinó a su hijo? There are things that he is doing that needs correcting. Había cosas que estaba haciendo y que él estaba corrigiendo. And then the Lord goes on to say, for the Lord disciplines the ones that he loves. Y el Señor continúa diciendo en ese texto, porque el Señor disciplina a aquellos a quienes Él ama. But remember, discipline is not punishment. Pero recuerden que la disciplina no es castigar. Sometimes you'll be talking to somebody and they say, I think God is just trying to punish me. Muchas veces yo me encuentro platicando con alguien y ese alguien me dice, yo creo que Dios me está castigando. Well, are you a believer in Jesus? Y yo les pregunto, ¿tú eres un creyente en Cristo Jesús? Is he your Lord and Savior? ¿El Señor Jesús es tu Señor y tu Salvador? God doesn't punish believers. Porque Dios no castiga a los creyentes, He disciplines them sino que los disciplina because he loves them. porque los ama. And that's why we read in Romans 8:1 Por esa razón leemos en Romanos capítulo 8, verso 1, that right now there's no condemnation to those that are in Christ Jesus, regardless of what they're doing. que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, sin importar o a pesar de lo que estén haciendo. Remember, discipline is a course. Discipline is designed to change a course of direction that's not right and glorifying to God. Recuerden que la disciplina está diseñada para cambiar el curso o el rumbo que no es correcto, cambiarlo y así glorificar a Dios. And so there's another reason God may allow trials, temptations, crises to come into your life. Así que existe otra razón por la que Dios puede permitir las tribulaciones, las tentaciones, las pruebas que vengan a tu vida. We think that the faith we have is good enough. Muchas veces pensamos que, bueno, la fe que yo tengo pues ya es suficiente. But we have faith, and we mix some of the flesh in with the
faith. Pero muchas veces nosotros por un lado tenemos fe y por otro lado tenemos la carne y queremos mezclar la carne con la fe. So most of us have a faith flesh religion. Muchas veces o muchos de nosotros podríamos tener una religión de fe mezclada con carne. And what he wants to do is get as much flesh out of that so you'll have a pure faith. Y lo que el Señor quiere es que lo que el Señor quiere es sacar de nosotros la mayor cantidad de carne para que la fe que tengamos sea mayor y sea una fe pura. See, most of us trust God this far, Muchos de nosotros confiamos como esta cantidad, así confiamos en Dios. and the rest of the distance we take care of ourselves. Y el resto, que suele ser mayor, decimos, de esto me encargo yo me cuido a mí mismo. So what this God wanted to do is to eliminate the trust we have in ourselves Así que lo que Dios quiere hacer es eliminar de nosotros la confianza que tenemos en nosotros mismos. to reduce the flesh trust and expand the faith trust. Lo que Dios quiere es reducir la cantidad de confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos y hacer crecer la fe que podamos poner en Dios. You say, where do you see that in scripture? Quizá tú te preguntes, ¿y eso dónde lo vemos en las escrituras? In 1 Peter 1, 6, and 7. En Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. And Peter says, you really rejoice over these good things I just told you about. Y Pedro les dice, ustedes se alegran mucho por las cosas que les acabo de decir. But he goes on, however, for a little while, Pero Pedro continúa diciendo, sin embargo, por un corto tiempo, if need be, if necessary, sorry, si es necesario, pardon, you have been grieved by various trials. Pedro continúa diciendo, si es necesario, ustedes tendrán que ser afligidos por un tiempo. You've been hurt. Ustedes han sido heridos It's painful. y eso es doloroso. And it doesn't feel good. Eso no se siente bien. Well, then why does God allow that? Pero entonces, ¿por qué Dios ha permitido eso? Peter goes on to say, in order that the genuineness or the purity of your faith Pedro dice, para que la pureza de su fe will become more precious to you than gold or silver or pesos. para que la pureza de su fe sea mayor que el oro, que la plata y que los pesos o los dólares. Todo también, bien. Muy bien, good. Though what you're going through is tested by fire, that fire is painful. Porque por lo que ustedes están pasando, están siendo probados por fuego y el fuego es doloroso. Remember what I said earlier, Recuerden lo que dije anteriormente. left to ourselves, we'll trust God this far. Que muchas veces nosotros confiamos en Dios esta cantidad. But our flesh will take care of everything else. Y muchas veces nosotros queremos que nuestra carne se encargue de todo lo demás. And again, God wants to shrink the flesh trust and expand the God trust. Pero nuevamente quiero decirles que Dios quiere reducir, minimizar la confianza que nosotros tenemos en nuestra carne y quiere Dios engrandecer por medio de la fe nuestra confianza en Él. So most of us have a comfort zone or a secure flesh zone.
La mayoría de nosotros hemos desarrollado lo que llamamos la zona de comodidad o la zona de confort. And every one of us has a comfort zone, Todos tenemos un tipo de zona de comodidad, but the wall around us is the wall of fear. pero el muro que nosotros hemos desarrollado en nuestro entorno es el muro del temor, del miedo. So we build our life in a safe zone that we can control, and it does not take faith to make it work. Así que nosotros construimos o desarrollamos nuestra vida en base a ese muro que está en nuestro alrededor, porque son las cosas que nosotros queremos o podemos controlar. So what does God do? Pero ¿qué es lo que Dios hace? He brings something beyond your control, Dios trae a tu vida algo que no está en tus manos o está fuera de tu control and take you out of the flesh fear zone to put you in the faith zone. y Dios te saca de tu zona carnal de comodidad para llevarte a la zona de fe. Again, without faith, it's impossible to please God. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. We don't please God by our flesh. Estando nosotros en la carne, no agradamos a Dios. We please God by our faith. Solo agradamos a Dios por medio de la fe. Again, this is something you're going to learn over your whole life. Nuevamente quiero decirles que esto es algo que vamos a aprender a lo largo de nuestra vida. And you not just learn this once. Y esto no lo aprendes a la primera. God will bring more things into your life to extend the faith and reduce the flesh. Dios traerá más cosas a tu vida para hacer crecer tu fe y para reducir tu confianza en la carne. Well, I think I'm out of time. I'm supposed to go an hour and a half, 1:30. Bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Creo que nada más debía yo tomar 1:30, ¿es correcto? Well, Ya me escuchan, ¿verdad? sí, ya le escuchamos. Estamos a 1 hora. No sé cómo vean el tiempo. Si quiere seguir el doctor Lynch dando enseñanza, está bien hasta las 1:30. Bueno, no sé, mis hermanas. ¿Quieren que el doctor Lynch tome otra media hora o no? No, dicen que sí, que adelante. Bueno, pero como ustedes vean, adelante. O sea que él puede continuar 30 minutos más si así lo desea. Brother Chuck, only if you would like to, you may continue 30 more minutes. If not, this is fine. It's totally up to you. Yeah, maybe we take a few questions. Do you have any specific questions? Bueno, vamos a continuar un poquito, pero vamos a responder algunas preguntas. Por favor, que sean preguntas específicas. Si hay alguien que tiene alguna pregunta específica, con todo gusto estamos aquí para apoyarles. Hermanas, si alguien tiene una pregunta específica, levanta su manita. Ahí la hermana Angélica está viendo quiénes pueden levantar la mano para abrir sus micros. Acuérdense que sus micros están apagados. Entonces, quien quiera hacer una pregunta específica, adelante, por favor. Go over that flesh faith. No, nadie. Faith and flesh faith. Aprovechen. Same? No, I'm just saying, if they don't have a question. No Okay. question? Preguntas. Preguntas or what? Preguntas. No preguntas? Yo No hay preguntas, parece que no, ¿verdad? Hermana Rode, la hermana Rode quiere hacer una pregunta. Adelante.
There's a sister that she has a question. Hallelujah. Sí. Buenas noches. Hey, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. You have a Eh, beautiful smile. Tiene usted una sonrisa hermosa. ay, gracias. ¿Qué- Gracias. ¿Cuál es su ¿Cómo, pregunta específica, hermana? cómo aconsejas a una madre cristiana? Más bien, ¿cómo puedes brindarle consuelo o ayuda a una madre cristiana que perdió a su hijo de 23 años por un tumor en su cabeza y su hijo cristiano también le decía, mamá, ya no le pidas a Dios por mí, porque Dios solo se burla de nosotros. Entonces, ella ya tiene 2 años que murió su hijo y tiene mucha ira, con Dios. La madre, muy bien. No lo Gracias. reconoce, pero por cómo ella lo platica y no quiere refugiarse en Dios, ¿verdad? En su palabra, con su familia espiritual. Está Bien. muy negada. Ujú. Le voy a traducir al hermano Chuck. The question Brother is, Chuck, the question is, how can you provide counseling or comfort to a Christian mother whose Christian son died because of a tumor on the head? And one day the son said to the mother, "Mother, stop praying to God because he's only making fun of us, he's going to what? because God is only making fun of us." So the son died, and the mother, she's full of anger against God. She does not recognizes it, but by the way that she expresses, you can tell she's full of anger. Well, it's not complicated. Bueno, no es complicado. She is stuck in the phase 2 of grief. La madre cristiana está estancada en la fase 2 de la etapa del dolor. And it may also be in the third phase of why did you allow this to happen? This should not have happened to us. También ella puede estar en la fase 3 o estar entrando en la fase 3, la cual es, ¿por qué sucedió esto? ¿O por qué tú, Dios, permitiste que esto sucediera? But if I was meeting with her, I would have her tell me the story. Pero si yo me estuviese reuniendo con esta madre, primero le pediría que me contara toda su historia. I would identify with her hurt and loss and her pain. Y yo podría y así identificarme con su dolor, con su pérdida, con su enojo. I'd acknowledge her feelings. Y yo reconocería o validaría sus sentimientos. And the scripture says, weep with those who weep. Y la escritura dice, lloren con los que lloran. But after a while, then I would share this passage of scripture. Pero después de un tiempo, yo compartiría con ella el siguiente pasaje de las escrituras. And I would say, may I share with you God's perspective on the death? Y yo le diría, ¿me permitirías compartirte cuál es el punto de vista de Dios respecto a la muerte de tu hijo? I don't know if the boy was Christian or not. Yes, the boy was Christian. But the 20 some years of age. 20? 23. Well, it would sound like he's very angry about what he's going through. El hijo cristiano
por lo que él decía, ya no le pidas a Dios porque solo se burla de nosotros, él se escucha eso como si él estuviera enojado por lo que estaba experimentando. But he shared out of his own immaturity or lack of biblical knowledge, and I understand that. Pero quizá él dijo o expresó eso en base a su falta de madurez o punto de vista bíblico, pero eso lo entiendo muy bien. But in Psalm 116, 15, Pero en Salmos capítulo 116, verso 15, Salmos 116, verso 15. and I would ask for permission with the lady Y yo le pediría permiso a esta mujer cristiana. may I share with you what Jesus was thinking about when your son died? Yo le diría, ¿me darías permiso compartir contigo lo que Jesús piensa o estaba pensando el hecho de que tu hijo murió? And if she gives you permission to share the verse, Y si ella te da permiso de compartir con ella este pasaje de las Escrituras, I would read this verse. yo le leería este verso. Precious in the sight of the Lord is the death of his servants. De gran estima es a los ojos del Señor la muerte de sus siervos. And the last enemy he is going to destroy Y el último enemigo que el Señor va a destruir is death. es la muerte. The son must have been confused in what he was thinking. Probablemente el hijo estaba confundido en su manera de pensar. Say that was his opinion when he died. Seguramente esa era su opinión antes de morir. But you can say, where do you think that thought came from? Pero tú le puedes preguntar a la madre, ¿de dónde crees tú que pudo provenir ese pensamiento? Based on this scripture, O basado en esta escritura, when Lazarus died, Jesus cried. basado en esta escritura de Salmo 116:15, puedes decirle, Jesús lloró cuando Lázaro murió. He did not laugh. Él no se rió, no se burló. And Jesus looks at death as an enemy. Y Jesús, le puedes decir, Jesús ve a la muerte como una enemiga. And in the end, he's going to destroy death. Pero al final, el Señor va a destruir a la muerte. So, but again, I would not share this verse with this lady Pero nuevamente quiero mencionar, yo no compartiría este pasaje de la escritura con esta mujer until you've let her share her heart, cry, and let you know how she feels, and then you acknowledge those feelings. sin antes escuchar su historia. Déjala que llore, déjala que cuente cómo se siente. Tú tienes que reconocer sus sentimientos, validar sus emociones. Because there is a concept in counseling that we try to avoid truth to pain. Porque hay un concepto en la consejería que muchas veces queremos evadir la verdad en medio del dolor. Or truth on top of pain. O la verdad por encima del dolor. But I would handle the pain first. Pero en mi caso, yo lidiaría primero And o abordaría primero el tema del dolor. And then let the Spirit lead you when to share this verse. Y que sea el Espíritu del Señor quien te guíe y te dirija
al compartirle este versículo de Salmo 116, verso 15. But that is a very good question. Pero gracias, hermana, esta fue una pregunta muy buena, se lo agradecemos. There was a lady that who was a close friend of Linda and me. Había una mujer que era amiga cercana a mi esposa Linda y a mí. She said one time to me, I hate Romans 8:28. Y esa mujer un día nos dijo, odio Romanos 8:28. I was a speaker at a camp, and she said that and walked away from me. Cuando sucedió eso en aquella ocasión, yo había sido estaba como orador invitado en un campamento, pero ella me dijo esto, odio Romanos 8:28, y se fue. Later on during the week of the conference, I realized her husband and brother had just been killed in a van accident. Unos días después, en esa semana, me enteré que su esposo de ella, con el hermano de ella, habían fallecido en un accidente de una camioneta. And while she was in pain, sincere Christians would come up to her. Y mientras ella estaba en esa etapa de duelo, muchos cristianos sinceros se acercaron a ella. Instead of acknowledging her pain and comfort her in her pain by just being there and giving her a hug and weeping with her. Y esos cristianos, en lugar de reconocer su dolor, en lugar de abrazarla y en lugar de solo llorar con ella, one person after another would come up and quote that verse to her. Persona tras persona se acercaban a ella y le decían este pasaje de la escritura de Romanos 8:28. All things work together for good for those who love the Lord. Y le decían, hermanita, todas las cosas obran para bien para los que amamos al Señor. That is a good verse. Ese es un buen versículo. But if it's shared inappropriately in an untimely manner, it'll be rejected and they'll become bitter because of that verse. Pero si este versículo de Romanos 8:28 se comparte en una situación como esta, inapropiada, la persona no va a aceptar el versículo y en cambio va a rechazar ese versículo y se va a llenar de amargura. Got one more short question. Bueno, podemos abordar una pregunta más. I hope that was helpful. Podemos abordar una pregunta más que sea breve. Yo quisiera decir una pregunta. Quisiera ver si podría el hermano Lynch enumerar los puntos que ha mencionado. O sea, bueno, solo los ha mencionado. Punto 1, punto 2, en cuanto a las personas que se quedan estancadas en su problema. ¿Cuáles son esos puntos y de qué se tratan así rápidamente? Brother Chuck, our sister is asking if it would be possible for you to number the stages on the cycle when the person goes through the pain of a loss. Like you said, usually shock. Número 1, el shock, o sea, el asombro, es el número 1. They can't believe it happened. En esa etapa número 1 es cuando no pueden creer lo que sucedió. The brain hates pain. El cerebro odia el dolor. And the pain does not want to recognize the loss, the pain right here. Y el dolor y el cerebro no quiere reconocer la pérdida que está ahí en el punto número 1. So they'll try to stay in denial. En esa etapa número 1, normalmente suelen estar en la negación. The next normal phase is called anger. La siguiente fase normal, que es la fase 2, es la fase de la ira. When reality sinks in, the flesh comes up many times in anger. Cuando se dan cuenta de la realidad, entonces se introduce la ira
normal, el enojo normal en la carne. Now, if it's a person who is dying, Ahora, si es una persona que se está muriendo, they go through the same thing. ellos pasan por lo mismo. But in the third stage, they start bargaining with God. God, I promise to read my Bible every day if you let me live. Pero la fase número 3 es la fase que llamamos la fase de la negociación con Dios. ¿Cómo es eso? En la fase 3, Dios, te prometo que si me sanas, que si haces esto, yo voy a leer toda la Biblia. Or they'll start saying, God, what did I do wrong? Tell me what I did wrong. O empiezan ellos a preguntar, Dios, dime qué hice mal, en qué me equivoqué, qué hice mal. And then the next phase, number 3, is a sadness, not a depression, but a sadness because of the loss. Y la siguiente fase es la fase de la tristeza. No es la depresión, sino es la fase de la tristeza debido a esa pérdida. Now, if they stay in the anger phase, they will get depressed. Si la persona se estanca en la fase número 2, que es la de la ira, entonces la persona se va a deprimir. But normally, sadness is a very normal emotional response to death or dying. Pero la tristeza es una respuesta normal cuando alguien ha fallecido o cuando alguien está muriéndose. The last phase normally is what's called acceptance. Normalmente la última fase es la fase de la aceptación. If the person is dying, they finally accept the fact they're dying and they accept the consequence. Si la persona es la que está muriendo, finalmente acepta que está muriendo y acepta las consecuencias. Or if it's a loved one who's died, you will come to the point where you can accept and live with the loss. It doesn't mean you like it. It means I can live with the loss. That's a key line. Pero si es la muerte, el fallecimiento de un ser querido, entonces la última fase es la fase de la aceptación. Es donde aceptas aprender a vivir con la pérdida. Now they're going to live with the loss regardless. Ahora, suceda lo que suceda, sin importar lo que sea, van a continuar viviendo con esa pérdida. And you can go through these cycles many times. Y la persona puede incurrir en los círculos en repetidas ocasiones. I've known widows who have left their husband's wallet and keys and change right on the dresser like he left it the day he died. Yo he conocido a viudas que han dejado la billetera, las llaves y las monedas del esposo tal y como las dejó en el buró o en el lugar donde las dejó antes de morir. It helps them to stay in the first step, shock and denial. Esa acción les ayuda a ellas a vivir o estar en la etapa número 1, que es la negación. Because if they remove that or give their clothes away of their husband or wife, it reinforces the loss that they do not want to accept. Las dejan ahí esas cosas porque si quitan de ahí la billetera, las llaves y las monedas, lo que haya dejado o la ropa, eso ellas piensan que les va a ser más difícil aceptar la pérdida. And again, they can be angry at so many things and be stuck in the anger. You can get stuck in any of these phases. Y nuevamente las personas así pueden estar estancadas en la ira, en el enojo, pueden estar estancadas en muchas de estas fases. And then the last one, acceptance means
I'm just not going to accept this. Y la última es la aceptación y muchos dicen, no voy a aceptar esto. And it's a lot of tradition, superstition tradition about accepting things. Y sabemos que hay muchas tradiciones supersticiosas para no aceptar cosas como estas. Dr. Elizabeth Kubler Ross, Dr. Elizabeth Kubler. Kubler-Ross. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, como lo pronunció los hermanos Lynch, Was the primary researcher on death and dying. ella fue una de las pioneras en hacer investigaciones sobre las pérdidas y la muerte. And this pattern I explained to you is adjusted to many different places, but all the world accept the same pattern with some adjustments. Y este patrón que les acabo de mencionar es un patrón que se ajusta en todo el mundo entero, aunque se hacen algunos ajustes en este patrón. The last statement I want to make about that is that if you're not prepared to die, you're not prepared to live, because while living, you'll fear dying. Es una última declaración que voy a hacer y es la siguiente. Si no estás preparado para morir, no estás preparado para vivir, porque suelen tener miedo a morir. Now and then I'll get a little discomfort or pain in my chest. De vez en cuando yo siento algún tipo de molestia o inquietud aquí en mi pecho. It's very rare that I get it. Es muy rara vez me llega esto que siento en el pecho. The instant that pain comes, Pero en los instantes cuando ese dolor viene a mí, I say, Lord, is this the time to go? yo le pregunto, Señor, ¿ya es mi tiempo de partir? I'm ready to go. Señor, heme aquí, estoy listo para partir. Well, apparently I'm still here. Pero mírenme, aquí sigo. But in my mind, I am prepared to die. Pero yo en mi mente estoy preparado para morir. I don't like pain just like you. A mí no me gusta el dolor, así como a ustedes tampoco les gusta. But I knew the scripture is clear, is appointed unto man and women once to die. Pero conozco la escritura que dice que está establecido que tanto el hombre como la mujer mueran una sola vez. Every listener here is going to die. Todos los que estamos aquí conectados y que me están escuchando, en algún momento u otro vamos a morir. Well, I went too long on that. Bueno, ya me expandí mucho. Pardon? I've enjoyed my time tonight. Pero quiero que sepan que he disfrutado mucho este tiempo esta noche. Thank you, Chris, for doing an excellent job. You're welcome. Gracias, hermano Chris. Please. Carlos. Gracias, hermano Chris, por haber hecho este excelente trabajo de traducción. Le digo de nada, es un honor. It's an honor. Thank you, Brother Chuck. Thank you for all those who put this together. Gracias a la hermana Mónica, Angélica, todos los que se involucraron en la organización de esta video enseñanza. We look forward to the possibility of another time together. Más adelante tendremos la posibilidad de volver a estar juntos. And Linda wants to say a parting greeting. Okay, well, it was good to meet you online tonight, and we pray that we will meet together again soon. Me da mucho gusto haberles visto conectadas en línea esta noche y esperamos y oramos que más adelante volvamos a estar juntos. Oh, I can't. She got the memo. She got the same color shirt that I have on.
Mi esposa Linda recibió el memo de que íbamos a estar uniformados con el mismo color de camisa que yo tengo. God bless you until our next time together. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima ocasión. Bye con Dios. Gracias, bendiciones. Muchas Felicidades por sus Thank 60 you. años de casados. Blessings, and our sister is saying congratulations for your 60th anniversary of wedding. Oh, well, thank you so much. And this is the beautiful woman I get to live with for 60 years. Y esta es la mujer hermosa con la que a mí me toca vivir estos 60 años. Thank you for your warm greetings. We appreciate it. Yes, thank you. Gracias, hermana, por sus felicitaciones. Lo apreciamos mucho. Bye con Dios. Muchas gracias, hermanos, y pues nos despedimos con una oración. Thank you. We're going to dismiss this meeting with a prayer. Okay, go ahead. Oh, you pray. Adelante, usted ore, hermana Mónica, por favor. Señor, gracias por esta oportunidad de estar juntos hoy. Gracias por la vida del doctor Lynch, del hermano Christopher, por su trabajo en la traducción. Bendícelo, Señor, a nuestra hermana Linda, que también estuvo con nosotros hoy. Gracias por la oportunidad de aprender. Sigue trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a ser unas mujeres transformadas, que todos estos conceptos los podamos interiorizar y hacerlos válidos en nuestra vida para poder ayudar a otras personas. Gracias por tu provisión y por tu abundante amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bye con Dios. Gracias, adiós. Bye, Brother Chuck. Bye, Sister Linda. Gracias. Hermanas, estamos en contacto. Nos vemos pronto. Les mando información de las próximas fechas. Que Dios les bendiga. Gracias, Mónica. igualmente. Bendiciones. Help. Nos vemos. Ahí puedes parar la transmisión y gracias. No, it's up.